Hija, ¿qué es un VPN? ¿Por qué preguntas eso, papá? Porque me salió en internet. ¿Qué es eso, vale? ¿Una enfermedad venérea? No me digas tú que tienes eso. Para los más ignorantes, llega Dos Punto Pueblo con Luis Carlos Díaz. Luis Carlos Díaz está en la cabina de Calma Pueblo. Siempre un placer, brother, porque tú logras explicarnos las cosas complicadas de manera sencilla. De hecho, la idea era hablar de siempre de internet, de lo que pasa en el mundo web, en el 2.0, pero terminamos hablando de política, de país, de cualquier cosa. Y ahorita hay bastante. Mira, yo creo que deberíamos, o sea, la mejor manera de hablar con Luis Carlos es repasar los trending topics. Y cuando uno ve los trending topics, uno tiene absolutamente toda la información, o sea, hasta que ¿Ecuador todavía. A ver, ya te voy a decir, déjame Está actualizar. Lazo y no es el músico. Exacto. Está el enigma. Mira, les voy a decir por orden los primeros 10 por lo menos. Feliz lunes, que me parece una ridícula. Luego está Asocejupe RC. Ni idea. Tampoco sé. Rebelión Democrática, Vía Alterna, primera página, 3 de abril. Luego está Lenín Moreno, de número 7, las prioridades del mundo. Lorenzo Mendoza, aclaratorias del Tribunal Supremo de Justicia, Richard Blanca, Oscar Arias, Maitana. O sea, son unos trenitopes ridículos. Y me llaman Vanesco, no está, ¿ves? La gente olvida muy rápido. El venezolano olvida rápido. El queso se quema muy rápido. Es verdad, Ahora qué te buena digo, frase. ayer estaba de trending topic, de los más importantes estaba Ecuador, estaba Lazo presidente, que después tuvieron que quitarlo, obviamente estaba Vanesco y estaba Oscar Schemmel por esas maravillosas declaraciones, oye, súper de verdad machistas que dio el señor, pero fueron de mis favoritas de ayer. Sí, bueno, y aprovechando que es 2 Puntos Pueblo, hay que recordar que ya nuestra generación ha vivido 2 intentonas, 2 golpes de Estado y 2 dictaduras. Así Es que ver- es verdad. es momento. O sea, estamos en dictadura número 2. Sí, lo que ocurre es que nos tienen que contar muy bien qué fue lo que ocurrió, porque la pasada fue esa rapidita de un par de días de Carmona, digo, de nuestra generación, pero esta tiene que ver con una decisión que toma el Tribunal Supremo de Justicia en dos niveles. Primero, decide darle al presidente de la República atribuciones de legislar en un montón de materias, eso incluye reformas penales, leyes militares y un montón Además, de cosas. para que darle más responsabilidades al presidente que ya las está haciendo mal las pocas que tiene. Claro, Sí, vale, entonces hay que es como- quitarle. Es como para mostrar talento en otras áreas. Esa fue una y fue muy grave. Pero luego, para completar el combo, toma esta otra decisión, la otra sentencia, en la que dice, bueno, ahora la Asamblea no tiene las funciones que tiene, sino que las tenemos nosotros. Entonces, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, que tiene apenas 7 magistrados, asume todas las responsabilidades de una Asamblea Nacional. Que es la que debería elegida- además elegir al Tribunal pero Supremo. además es elegida por todos los ciudadanos, es la representación del país, representaciones regionales y demás. Pero es que, ¿qué ocurre? Que un país debería tener un poder ejecutivo, uno legislativo, uno judicial, y, bueno, entre otros, pero en este momento, o bueno, al tomar esa decisión, el ejecutivo tenía más roles de los que le compete, el judicial tenía más roles del que le compete y el legislativo moría. existía. Estaba como usurpado. Y por eso fue que hubo un consenso nacional e internacional de que se rompe el hilo constitucional, se rompe el orden. No es que antes no estuviese roto, antes estaba amañado. Y de hecho el mundo no le hacía mucho caso cuando Nicolás Maduro empezó a gobernar por decreto, digamos, de emergencia hace más de 14 meses, cuando se suspendieron las elecciones. Es decir, hubo un montón de cosas, digamos, Que a uno lo ponen como que ya va, eso está raro. Pero claro, raro, siempre lo sabían disimular. y Claro. le daban la vuelta. Que por cierto, vale. Gloria Álvarez se volvió como loca ayer, ¿no? En ese mensaje. Estaba, pero espérate, Sí. la No, demencia. no, eso no es rojo, eso no es anaranjado, eso es rojo con amarillo. Entonces, cuando te lanzan esa disimulada, uno no tiene mucho, pero esto fue directo. Claro, y además ya por sentencia, ya escrito, y no había ninguna duda porque estaba escrito. Ahora, ¿qué ocurre? Que el tribunal decide publicar 2 sentencias más donde borra algunos párrafos de las anteriores, pero no las elimina. Y pasa el otro fenómeno. Si yo te robo algo y tú me denuncias, yo te puedo devolver lo robado, pero el delito se cometió Ya igual. se cometió. Claro, y el delito tiene que ser juzgado. Claro. Entonces, ese es el punto donde está parada la oposición hoy, donde están parados los juristas diciendo, ya va, esto no es borrar 2 parrafitos y ya. Claro. Aquí hay que juzgar penalmente a los Porque además magistrados. echaron para atrás, capaz no por reflexión ni siquiera, porque uno no puede estar en la cabeza de esa gente. Porque sino capaz de verdad se asustaron por la reacción de la gente. Yo no sé si hay miedo, porque han hecho cosas peores sin ningún tipo de miedo, pero si hay un asunto de facturas, de costos. Pero eso tiene que, si tú cometes un
error de ese tipo, tiene que juzgar. Sí, sí, sí. Pero Y ¿quién es- juzga? ¿Quién juzga el Exacto. juzgado? Bueno, en este caso tiene que ser la asamblea, pero la asamblea sigue en desacato por el mismo tribunal. Por eso es que el problema ni empezó con las dos sentencias, ni terminó este fin de semana. De hecho, si se dan cuenta, la neolengua que usa Mincy y su grupito de medios es, bueno, hablar del impasse. Esto es un impasse. Oye, me encantó ese término, Sí, además. es una cosa suave. Ellos no se pusieron de acuerdo, no se llamaron por teléfono y hubo un desacuerdo que ya fue solventado. Y no, es mentira. No estaba por todas partes. solventado. Para nada. O sea, para nada. ¿el hilo constitucional se recobra o todavía no? Todavía no, porque además Pero hay una tienes uno- sensación de calma. O sea, Exacto. el gobierno Ah, bueno. logró la sensación de calma de que la gente ya, bueno, estamos hablando Porque de... la agenda es sumamente dispersa, porque el problema es complejo. Es decir, creer que uno puede entenderlo todo, no, para nada. Es decir, cuando uno escucha a los juristas hablar de este tema, es como hablar a unos hackers hablando de sistemas operativos y cómo cambiaron el código, que es un Pero sí- nivel que no se termina de entender. Sí pareciera que el ciudadano despertó de alguna forma. O sea, vimos gente en la calle, vimos gente apoyando a los diputados, vimos diputados además sin miedo enfrentándose de tú a tú a los guardias nacionales. También vimos lo de siempre, ¿no? Diputados echándole leña a otros diputados, hablando mal de otros, no poniéndose de acuerdo. Parecía que no había una unidad completa de todos esos diputados electos en estar juntos ahí haciendo frente también. Sí, no, y no la hay y parece que no la va a haber. Porque es un momento muy raro. Tanta gente que pedía calle y de pronto no salió en estos días, no salió. Y salieron los diputados que fueron acusados anteriormente de colaboracionistas, de pacíficos, de gente calmada. Entonces, ahí hay un cambio de sentido que es importante, pero que son dos juegos distintos. O sea, los juristas tienen una manera, unos métodos, y los políticos deben tener otros, que tienen que servir de traductores, que tienen que servir de movilizadores. Entonces, al país le esperan todavía días muy complicados, porque el problema no se ha solventado. Las 7 personas que están en el juzgado, son 7, ¿no? Son 7. Son 7. Todos son oficialistas, declarados, los 7, no. O hay uno o dos. Sí, Sí, no, los pero 7. han sido, lo que pasa es que la figura es muy rara. Es decir, tienes, por ejemplo, a Calixto Ortega, Bueno, que fue imagina. diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela y fue además embajador. Allí hay una militancia clarísima. Hay otra gente que ha medrado, es decir, ha crecido, ha trabajado dentro de instituciones judiciales, no de militancia abierta, pero que claro, ahí responden todos a la misma línea. O sea, lo que no hay es desacuerdo. Y tanto no hay desacuerdo que las sentencias fueron aprobadas por declaración conjunta. Es decir, nadie dio la cara, nadie dijo soy yo magistrado en una exposición que digo esto, sino Claro. que lo hicieron todos son culpables, todos se Y magistrados Sí, que va. además no cumplen con los requisitos para ser magistrados en su mayoría. Una gran parte de los magistrados no cumplieron los requisitos. Te preguntaba esto, disculpa, porque quería saber qué tanto linaje de dentro de carrera Ay, me preocupa un judicial tiene. Sí. A ver, te entiendo. No, ahí vale más la lealtad Claro, que la calidad. porque yo siempre he creído que, por ejemplo, los médicos, si ves a un médico en su ejercicio, él habla con sus otros colegas y los colegas le dicen, mira hermano, tú estás llevando esto mal, mírate esto. Yo quiero saber qué tanto linaje pueden tener esas personas que seguro tienen otros colegas que le dicen, mira brother, tú lo que estás haciendo está una locura. Eso debe pasar, uno no se entera. Pero por lo visto son personas medio que cayeron ahí ya, sin tener mucho mérito. que están ahí para cumplir un rol político. Y de Así hecho es también sencillo. es importante ver a qué facción del gobierno responden, porque si algo quedó demostrado en este episodio es que también hay fracturas, hay tribus. Y por eso es que la fiscal toma una decisión distinta a la del defensor del pueblo. El defensor decidió defender al gobierno. La fiscal dijo no. La fiscal dijo, mira, aquí esto está claro, es una violación del orden. Y vamos, es un momento en el que muchos chamos que están estudiando Derecho y que no saben por qué o no saben para qué país se están preparando, pues, este es el momento en el que ellos nos pueden servir. Porque es la gente que puede entender qué pasa y puede traducírselo al resto. Porque Claro. todo está tan malo, todo está tan deteriorado que hace falta alguien que explique cuáles son las reglas del juego otra vez. Luis, pareciera que internacionalmente finalmente mucha gente se dio cuenta que realmente hay un problema serio y antidemocrático en Venezuela. Hoy hay una reunión crucial, importante en la Organización de Estados Americanos. ¿Qué debemos esperar nosotros de eso? Además, ¿te pareciera que tuviésemos el tiempo contado con Luis Almagro en este momento? Lo que ocurre es que la presión internacional tiene una cuota, pueden llegar hasta un nivel. Es importante, por ejemplo, el cambio que tuvo Uruguay en Mercosur. Uruguay había jugado una postura muy rara, muy extraña, porque tiene muchas deudas, digamos, que se ganaron en el gobierno anterior. Entonces, el tema de las deudas que no terminan de pagar, o no sé qué, hace que sus decisiones sean distintas, pero ya hubo un consenso, porque justamente la decisión fue tan grave que ahí no hay grises. Claro. O sea, es negro o es blanco, o el país tiene un poder legislativo o no lo tiene. Colombia también se Colombia pronuncia. también. Entonces, ¿qué ocurre en la OEA? Que
hay una suerte de riesgo de que no se alcancen los 24 votos, porque todavía la petrochequera del chavismo logró muchas cosas en países pequeños. Sin embargo, hay ya un consenso más fuerte, es decir, el ruido es mayor. Y lo que puede haber allí es una suerte de junta de países amigos, que suena muy naif, pero que para el gobierno es sumamente incómodo, porque al ser lista de países amigos, son países de la OEA que tienen delegaciones que pueden venir a Venezuela. Y ahí sí tendrías que rendirle cuenta a tus pares. Al gobierno eso le molesta, tanto así que no ha permitido que vengan los relatores de la ONU, de la OEA, y solamente permite que ingresen los mediadores que son sus panas. O sea, mediadores que ellos aprueben. Cuando es este grupo de amigos de la OEA o algunas otras instancias, ya no los escoge el gobierno. Entonces es donde puedes tener una factura mayor. Ahora, eso es una lucha muy distinta a la que se tiene que dar en Venezuela. Y además vale la pena recordar el caso Fujimori. Fujimori hizo algo similar, disolver parte de la asamblea o disolver el legislativo para tener el poder, y fue 8 años después que los peruanos pudieron salir de Fujimori. Es decir, la situación de la dictadura de Fujimori fue mucho más flexible de lo que uno cree. Ya no se habla de golpes de Estado como una tanqueta tocando la puerta de un palacio. Eso es muy 98, Luis Carlos. Exacto, ya las tres. Cosa muy vintage. Pero bueno, también hay que recordar esas intentonas. Nuestra generación ha vivido mucho, así que discúlpenos si estamos cansados o viejos para nuestra edad. No, ya yo estoy harto. En estos días, qué loco, tuve mucho tiempo libre y estaba leyendo una de las cosas que sucedió durante el gobierno de Fujimori, y son las más de 300.000 mujeres que esterilizaron sin su consentimiento en aquel momento. Donde son 300.000 mujeres que de pronto, oye, tengo, no sé, le hacían un curetaje porque tuvo un aborto, una cosa, y las esterilizaban y se enteraban después de que se lo habían hecho sin su consentimiento. Para evitar que personas de repente de bajos recursos tuviesen más niños. Sí, se iban a zonas rurales y ni siquiera sin explicarles les hacían este procedimiento, y hoy día hay casos de más de 300.000 mujeres y solo a una la han indemnizado por eso. Por esa cosita. Las dictaduras son así extrañas. Son muy, muy raras. Entonces, queridos, son días muy complicados, muy interesantes también de vivir, pero lo que tiene que quedar claro es que las decisiones que tomó el gobierno para abusar no las echaron para atrás completas. Okay, es decir, sí, solamente quitaron los párrafos que pudiesen ser ruidosos fuera del país. Pero internamente la Asamblea todavía no está fuera del desacato, la Asamblea todavía no tiene sus competencias, y Maduro todavía tiene la posibilidad de gobernar sin rendir cuentas, de legislar donde le dé la gana, de abusar. Y eso sí son cosas donde la gente tiene que tener cierto freno. Lo que nos está diciendo es entonces que arreglaron la cosa para que afuera se vea un poco mejor, significa que les importa muchísimo la visión internacional. Sí, sí. Y entonces, si usted tiene amiguitos afuera, es el momento de conectarlos. Yo no sé si da chance de seguir conversando, Luis, y volver. porque tienes que hacer el programa. Pero ok, vamos a escuchar música y al regreso seguimos conversando con Luis Carlos. Perfecto. 8:29 minutos de la mañana. Oye, Luis Carlos, te quería preguntar, @Luis Carlos, para quienes quieran hacerle preguntas. ¿Ustedes se acuerdan cuando este espacio era tecnológico? O @periodismo de paz en Instagram. También. Luis Carlos, la gente está allá. He leído un montón de cosas de hurtos a equipos de telefonía celulares como Movistar, por ejemplo. Y el número era absurdo, eran como 250 y pico hurtos que había sufrido la empresa de telefonía móvil en lo que va de año, una cosa así. Ese es un tema que tiene muy preocupadas a las empresas, porque el problema de fondo es que hace años no les aprueban divisas. O sea, antes era que no sé cuántos meses, ahora son años, 2, 3 años. Al no tener divisas no pueden importar un cable, una tuerca, un tornillo, una antena, un transmisor, una planta, sin esos dólares, sin eso que les tienen que aprobar. Significa que cada vez es más costoso reponer las piezas que le roban. Claro. En paralelo, el país, al deteriorarse, hace que la gente robe cualquier cosa. Entonces se meten en las noches, se roban las plantas eléctricas, los aires acondicionados, las consolas, los cables, y en ocasiones vandalizan también estas centrales de telecomunicaciones. No pueden todas tener un seguridad, un guachimán, unos militares cuidando, porque son muchas, están en montañas, están en zonas alejadas, y bueno, no es la idea. Es decir, no debería ser así. En países normales no ocurre. ¿Qué pasa? Que de pronto la gente siente que se le cae la señal, pierde la señal, y pueden pasar dos cosas. Que hay un apagón y entonces no hay luz y listo. Como la planta no sirve, pues no funciona la transmisora y ya, no llega señal. Pero la gente no sabe si es así o no es así, porque hay que esperar a que vuelva la luz para ver si también vuelve la señal. Si no vuelve la señal, es que se robaron las piezas. Yeah. Entonces, una empresa que puede ir quizás vamos a poner un ejemplo, Carúpano, y se robaron el transmisor y no sé qué, reponerlo puede costar miles de dólares.
muchísimos miles de dólares, 25.000, 30.000, 50.000 dólares reponer todas las piezas que se robaron. Cuando sacas la cuenta de cuánto están pagando los usuarios en esa localidad y cuántos usuarios hay, no da por ninguna parte. Es decir, las empresas están operando a pérdida. Con este control de tarifas que vimos hace algunos meses, Claro. que se ha ido arrastrando y arrastrando, pues las empresas tienen unos bolívares que no alcanzan para reponer nada, y si tuvieran muchos bolívares igual no pueden comprar las divisas para comprar las piezas que Y faltan. esos lugares se quedan sin señal. Hay ciudades en Venezuela, o más bien pueblos pequeños, que se han quedado sin señal y ya no tienen señal. Claro, Es decir, donde robaron. Claro, o hay otras, por ejemplo, Valencia, el caso Carabobo, que se las han robado 20 veces en un año y 20 veces la empresa tiene que reponerlas. Claro. Y tiene que hacerlo porque tiene muchísimos clientes allí. Claro. Ahora, ¿qué puede hacer alguien que se roba esos artefactos, esos de la planta? ¿A quién se los vende? Para conectarlo con una planta y poner a sonar una música llanera, o para poner a sonar una changa. Quien se roba una planta eléctrica la usa para lo que Bueno, necesita. la planta eléctrica, sí, Eso claro. es utilísimo. Quien roba cobre, revende el cobre. Quien roba aires acondicionados, ese tipo de cosas funciona. Está fresco. Las consolas y transmisores, un montón de piezas, lo que hacen es que las vandalizan. Es decir, rompen, entran y disfrutan rompiendo eso. Pero hay otra cosa más grave, y la recibí hace unas semanas en el teléfono de un amigo, y es que había unas fincas que en vez de cerca de púa, alambre de púa, tenían fibra óptica. Es decir, entre poste y poste, lo que separaba a las vacas era fibra óptica. Ok. Unos cables que cuestan un dineral, pero bueno, se ve que alguien se lo robó y lo revendió. Y lo vendió. Y O sea, eso- él amarró con fibra óptica Lo robaron para que las vacas no pensando se... que era- Ahora, cobre. la comunicación de esas vacas, Eso, la óptima. vaca con wifi. No, Oye, esta ahora sí la mariposa vaca tuvo un tenía internet. Qué Ahora sí locura se eso puede que estás contando. Pero las empresas están viviendo este vandalismo de una manera, vamos, atroz, y no hay capacidad de respuesta. De hecho, pueden revisar las noticias, el año pasado salió el ministro de Defensa a decir, no, hay que cuidarnos, el ministro de Interior y Justicia, no, vamos a tener una línea telefónica para que la gente denuncie cuando se caiga la señal. Bueno, resulta que las empresas tienen a veces tan poco presupuesto, caso CanTV, que no tienen ni siquiera una plataforma para atender denuncias. Es decir, tú llamas a CanTV para decir que no tiene señal y ellos no pueden registrar esa denuncia que tiene. Por lo tanto, para CanTV no hay siniestros, es decir, no pasa nada, porque están colapsados de la cantidad de fallas que tienen. O sea, es como una falla doble. Es decir, tanta falla que no puedes registrar las fallas. Con Qué razón, locura. lo del internet Oye, en uno, mi uno casa. puede dormirse que si uno 2 añitos para ver si esto cambia cuando no se despierta. Si te Ayer- despiertas y Winston Mañanilla es presidente, ¿qué hace? Ay, no, te vuelves a Oye, dormir. creo que decido dormirme ya. Porque Para quien siempre. se está despertando hoy después de dormirse 5 años no se iba a imaginar que Maduro era presidente. Tienes toda la razón. Mejor no dormirse e ir viviendo todo pelo a pelo para que sea más suave el golpe. Fíjate que Maduro dijo una vez más que iba a meterle ojo a las redes sociales y que iba a ver, nunca obviamente utilizó la palabra censurar, pero sí dijo A que iba supervisar. a supervisar, porque por aquí había mucha manipulación y se sembraba mucho la locura mental mediática. Ese fue el anuncio de la semana pasada en el evento de tecnología que se hizo en el Teresa Carreño. Y ahí se hicieron varios anuncios ¿Tú importantes. fuiste? No pude sumarme por allí. Debe haber sido de altura. Pero el más importante, bueno, La utilización del plátano como método traductor. van a hacer El vaso una con pabilos. escuela, una escuela de youtubers Sí, vale, pro revolución. O sea, vamos a ver gente intentando ser viral, gente intentando ser chévere, para ver si pueden copiar métodos quizás de la divasa. Ay, no, ahora Sí, chavistas sí, con bueno, peluca de mujer. sí. No vale. Se ponen No franelas al vale. revés, Chaviste con pantalones en la cabeza haciendo no, chiste. no. serán como el Jefferson y todas nuestras estrellas locales tratando de ganar esa misma audiencia, porque se dieron cuenta que eso es importante. ¿Qué pasó? Que se aprobaron $400,000. Ah, sí, para esta escuela de youtubers. Para pagar publicidad en redes, propaganda, producción de contenidos, compra de equipos. Vamos a ver un periodo de ruido, de producción de contenidos que pueden hacer muchísimo ruido, porque se dieron cuenta que ese espacio es importante. Qué patada en el estómago, ¿no? Para los pacientes oncológicos, para la gente que no todo, tiene para medicinas, todo. para la gente que no tiene comida. Lo que no entiendes es que en Internet no se puede bajar línea. En Internet no es un espacio militar, vertical, no le puedes ordenar a la gente qué ver. Qué ver y qué Tú no ver. decides qué es viral y qué no es viral. O sea, hay un montón de cosas que la cultura militar no permite entender de las redes. Pero sí es importante ver entonces que se va a utilizar dinero público para favorecer una tendencia partidista. Tengo Y una eso- ira tan grande Eso es esto. corrupción aquí y en cualquier parte. Sí, así es, carajo. Ayer leía, comentando lo que decía José, que no tenía internet en su casa. Era un titular del Nacional que no lo quise ni abrir, porque me pareció tan ridículo y que las empresas no pueden garantizar el wifi público. Y yo que, pero si las empresas no pueden garantizar ni el wifi privado.
que ese fue el otro anuncio. El gobierno dice, tranquilos que va a haber wifi público y vamos a tener internet en las escuelas, pero por detrás dice, no lo vamos a montar nosotros. Lo van a montar las empresas de telecomunicaciones y tienen que hacerlo porque es ley. Es decir, te chuleas a la empresa. Luego haces otro anuncio que dice, no, le vamos a aprobar recursos, pero ni se los apruebas, ni se los apruebas completos, ni le pagas la deuda. Quiero aclarar esto. Las empresas de telecomunicaciones tienen deudas con sus proveedores internacionales. Claro. Igual que las empresas farmacéuticas, las de ¿tienes alimentos. dólares? ¿Qué ocurre? Que quien te ofrece los paquetes de datos desde afuera, los carriers, no te quitan el servicio porque tienen el cable ya instalado. Es decir, no van a recoger el cable desde la otra punta y se lo llevan y se llevan un cable submarino. Siguen ofreciendo el servicio. El problema es que no amplían el ancho de banda porque si no me estás pagando y además tú estás cobrando tus tarifas en bolívares y a una tasa controlada, pues no va a haber manera de que me pagues nunca. Entonces, el país se va como apagando en términos de telecomunicaciones. No se apaga por completo, sino que baja la velocidad. Por eso cada vez ¿Se va a llegar a pagar por completo? se va a pasar como con la electricidad, es decir, cortes regionales, cortes por horas o disminución de la velocidad. Ya, esto es ya. Es que no puedes hablarlo a futuro, ya pasó, o sea, ya está pasando. Claro. Ya hay Y zonas el gobierno donde, feliz que no en el haya... momento que yo les digo que hay pueblos donde se cayó la señal y no hay ni siquiera incentivos para restituirla, quiere decir está que ya hay pasando. cortes. Mira, hoteles prestigiosos en nuestro país, de verdad, donde prestan un servicio increíble. De repente te dicen, oye, no tenemos wifi porque no hay. ¿Sabes cómo está la cosa en el país? Ya uno la tiene que aceptar como algo Sí, normal. algo que es ¿Qué más vas a hacer? importante que el agua caliente en los hoteles. Claro, Porque, de hecho, pregunté por eso y no pregunté porque estaba saliendo el agua fría, que era otro problema. Porque no habían dos mujeres en tu habitación. Eso sí lo Eso es otro pregunto. problema. Miren, ahorita que estuve, bueno, que estoy enferma y que estoy en tratamiento, me mandaron un montón de medicina. Entonces hice el Tour Farmacia 2017 y no encontraba antibióticos por ningún lado. Los 7 templos. Quiero mostrarles el antibiótico que estoy tomando. Es un antibiótico que viene de Portugal, que es lo que están vendiendo hoy día en la Permíteme, farmacia. que yo Ibérico, sé, fíjate que que yo no sé estás- leer portugués de una manera avanzada. Ah, no, pero está... Aprendiste con la coloración O fuerte. sea, está del en Espíritu español. Pero digo, estamos trayendo medicinas de Portugal. cualquier otra parte del mundo. Ahora, una caja de antibióticos traída de Portugal cuesta 50.000 bolívares. Verónica, ten ¿Quién cuidado. puede tomar el antibiótico de 50.000 Ese bolívares? Yo me bicho- endeudé, tuve que pedir Claro. un extra crédito. Pero ese bicho mata los organismos. Soy yo. Ese bicho mata los organismos, pero te saca bigote, cuidado. Pero mira la gran Tengo diferencia. La gran los diferencia. tobillos anchos. Mira, varices. Mira, vale, este bicho te para el bolígrafo de la orella. Ese asunto de traer productos terminados, es decir, eso nos está costando mucho más caro y te impide invertir en empresas nacionales que puedan agregar Ajá, valor. Por cierto, ¿qué pasó con la... Yo vi una reunión entre personalidades importantísimas de la política de la India, ¿verdad? Empresas farmacéuticas de la India, iban a traer un montón de medicina de la India. ¿Qué pasó con eso? Pero hicieron una cadena que Maduro, bueno, se llenó la bocota. ¿Qué pasó con eso? No, Ni idea. Le pregunto a ellos, ¿Recuerdan Ricardo, discúlpame. una vez de India trajeron como 20 millones de condones Ajá. que estaban defectuosos, tuvieron que incinerarlos. Claro. Pero además, Los no solamente quemaron. incinerarlos, sino que hubo movimientos de gente que trabaja con salud sexual y reproductiva que tuvo que montarse encima y vamos, revisar que los quemaran, porque si no eran capaces de repartirlos, sí, claro. de repartir los defectuosos. Entonces, así de mal Condones está. ahí, baba. Así que estos cuentos de importaciones pues, tienen mucha tela. Mira, Ricardo, Luis Cardo. Hablé como margariteño. Esa es mi versión falconiana. Sí. Ricardo. Es que, bueno, vengo de Margarita, entonces, Luis Carlos, mi niño. Mira, es verdad, ahora ya va, te pregunto algo que creo que sabe tu esposa. ¿Es verdad que Gloria Álvarez tiene un tatuaje en la nalga? No, pero podemos averiguarlo. Por favor, para el próximo. Calma, porque- calma, ¿cómo se llama esto? 2 Punto Pueblo. Que no, ni sé. Porque sabe, Calma, Gloria. sabe mucho de política, No, y pero también está, sabe ya de va, candela. me perdonan, pero Gloria Álvarez, si hay algo que tienes que está divina. Sí, Yo no eso sé es si es así. inteligente, si es buena politóloga o no, pero está buena. 3 veces buena. Muy bien. Y eso en Guatemala es mucho decir. Oye, sí. Ahora yo te voy a Es decir una cierto. cosa. Oye. Ya yo he decidido no meterme con gente así porque uno se burla que si las ecuatorianas, no, que las peruanas y también mira Perú retiró su embajador, entonces uno ahora es solidario, mujeres peruanas hermosas. Ecuador defendiendo su democracia, Paraguay defendiendo democracia. Oye, Paraguay. Mira, vale, los paraguayos no se la aguantaron. Son Pero bravos, ¿no? Fíjense la diferencia. En Paraguay el Senado decide aprobar esta suerte de sainete para la reelección del presidente y la gente no se lo
aguanta y sale a la calle y reclama. Lo Como lograron debería frenar. ser, como debería Hasta ser. ahora no, sigue la lucha. Pero en Venezuela fue distinto. Incendiaron que el la reelección Parlamento. indefinida se logra violando la decisión después de haber sido derrotados en el referéndum por la reforma constitucional y luego en una campaña donde se utilizaron fondos públicos, la del 2009, la de la enmienda, la del 15 de febrero, y usando a los gobernadores y alcaldes para buscar los votos del presidente porque se les prometió a ellos que también iba a ser reelección para cargos populares. Es decir, hay otras maneras de manipular la democracia y las hemos visto en Venezuela. ¿Qué crees que va a pasar en Ecuador ahora? Bueno, nada, si tienen algún reclamo sobre fraude electoral tienen que demostrarlo. ¿Qué es lo que hay están una haciendo? diferencia grande. Ellos dicen que hay contradicciones entre las actas. Antes de que hagan paralelismo con Venezuela, en Venezuela no hubo problemas entre actas. Claro. Lo que hubo fue votos acompañados, horarios amañados, pero los votos fueron los votos. Exactamente. Luis Carlos, 8:42. Esto fue 2 Pueblo, aquí en La Mega. Gracias. @Luis Carlos. en @ Twitter. Periodismo de Paz. Eso es en Instagram. Y bueno, hasta la próxima semana. Cuídense mucho. Mua.